Muchísimas gracias. Y nos metemos en el otro tema que impacta a la población, en este tema a los jubilados y pensionados con el veto. Finalmente hoy se publicó el veto a la ley que estableció la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y como ya se esperaba y como dijo el propio presidente fue un veto total. Fue un veto total, lo cual no descarta que, tal como está trascendiendo en estos momentos, haya un refuerzo, un nuevo refuerzo para las jubilaciones y atención, las jubilaciones mínimas. Y acá hay que explicar un poco cómo fue esto que se vetó. Dentro del veto a la ley había un artículo que era el que menos le preocupaba al gobierno, que era una recomposición de 8% por la inflación de enero que nunca se la reconoció a los jubilados. Ese 8% en algún punto era equivalente al bono que ya se está otorgando al gobierno, con lo cual el gobierno podía tener cero costo fiscal porque en definitiva en este caso puntual, no hablamos de la fórmula a largo plazo, en este caso puntual se empataban las condiciones, pero atención porque al resto de los jubilados, a los que no reciben bono, ahí sí había una mejora de 18%, otra vez el gobierno tenía los números para poder afrontarla en esta oportunidad. ¿Qué es lo que decide entonces? Como tengo los números, como que me da el presupuesto, yo voy a dar ese refuerzo, voy a vetar la ley, pero voy a dar ese refuerzo de recomposición por la inflación de enero. ¿A quién se lo voy a dar? Solamente otra vez a los de la mínima, y ahí está obviamente la cuestión y el debate de siempre de qué pasa con la escala piramidal de las jubilaciones. En cualquier caso, esa es la información. Habría un refuerzo que no va a ser de 70.000 pesos tampoco, va a ser menor para los jubilados de la mínima. Y bueno, y se abre la cuestión política, que la parada que se va a jugar en el Congreso. Y de hecho, el argumento político o también económico que usó el presidente es el que ya venía diciendo. La ley que se aprobó en el Congreso no tenía previsto el ingreso, cómo se iba a cubrir esa erogación mayor que estaba prevista en la propia ley, y decía, por lo tanto, es irresponsable por un lado e ilegal, porque estaba violando la ley de administración financiera, y también daba el número, cuánto iba a ser el costo adicional para el Estado de más de 6 billones de pesos, un 6 con muchísimo cero detrás, es el costo que el gobierno dijo, bueno, va a tener, que es cerca del 1% del PBI para el año que viene, y casi, claro, 2% del PBI para el próximo año, era el número, que de hecho son los argumentos que estableció en el propio decreto, donde no les dijo de generados fiscales, sino que habló de irresponsables. Irresponsabilidad. En cualquier caso, ahora debe juntar mayorías calificadas la oposición para insistir sobre esta ley que fue vetada. Y bueno, y acá es donde la política obviamente va a mandar en un operativo que ya desde el fin de semana se puso en marcha, incluso antes del veto. Y el presidente Javier Milei, hablando, anticipando el veto que se conoció esta mañana, ayer dio una entrevista. En un ratito vamos a estar trabajando otros pasajes de ese diálogo en La Nación Más, pero ahí anticipó el veto y dijo que en realidad durante su gestión las jubilaciones aumentaron. ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero la Argentina en dólares está cara también. Bueno, pero digamos, estamos avanzando, eso es relativo. Ahí lo teníamos al presidente diciendo algo que en los números mínimamente lo avalan, lo cual está lejos de significar que las jubilaciones estén en un nivel mínimamente aceptable. Es verdad que durante los últimos 4 años, durante el gobierno anterior, se licuaron enormemente y las jubilaciones que no son de la mínima llegaron a perder 40% del poder adquisitivo, y también es cierto que desde que ajustan por inflación, esa pérdida se frenó, esa pérdida que se venía acelerando en la medida que la inflación iba por encima de la fórmula. Bueno, eso se frenó un poco porque la inflación frenó, y también la fórmula por decreto que rige hasta ahora fue por inflación. Si lo medís en dólares, además, lo cual es la trampa de Milei, si lo medís en dólares, como el dólar estuvo quieto y las jubilaciones se ajustaron por inflación, obviamente en dólares sí crecieron muchísimo, también crecieron los salarios en dólares. No es la forma en que nos interesa más medir, sobre todo las jubilaciones que directamente van a consumo, la forma de medirlas es en poder adquisitivo. Está bien, son más dólares, esos dólares me alcanzan para más cosas y lamentablemente... Y en la verdulería es lo que... La verdulería es la misma cantidad de tomates o menos, depende de la estación. Y quien se...